amigos, le habla el diácono José Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento que nosotros imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. Aprovechamos a saludar a doña Alicia Olmeda Rivera de Junco y la tendremos en oración a partir del día de hoy. Que Dios me la bendiga y me la favorezca. Estaba hablando con doña Alicia y estaba indicando que nos podía escribir a Unidos contra el Hambre, comparte tu pan, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, o nos puede llamar de lunes a miércoles, repito, de lunes a miércoles, a los teléfonos 787-300-4959, 787-300-4579 o al 787-230-2760. A través de la ATH móvil, el teléfono, usted escribe ATH móvil y en el ATH móvil escribe empresa y escribe Unidos contra el Hambre y a través de ese medio nos puede hacer nosotros las contribuciones. Hasta que no se termine la pandemia, estamos cerrados para visitantes, pero nos puede escribir al correo electrónico uch@arqsj.org. Bueno, la cita para el día de hoy es la siguiente. La libertad de los hijos de Dios es el fruto de la reconciliación con el Padre, obrada por Jesús, quien asumió sobre sí los pecados de todos los hombres y redimió el mundo con su muerte en la cruz. Nadie nos puede privar de esa dignidad. Eso nos lo dice el Papa Francisco en el año 2013. Y tenemos que entender, reverendo diácono, nos gustaría que la gente entendiera que la libertad que vivimos los creyentes, los que le estamos creyendo a Dios y que estamos siendo discípulos de Jesús, es una libertad completamente distinta a la libertad del mundo. Es una libertad que está cimentada sobre el amor de Dios y que es esa libertad que nos da la identidad y nos da la dignidad. Dios es que nos da la dignidad por ser hijos de Él. Hoy la lectura, fíjate, la podemos ahí a buscar cuál es la libertad que Dios nos hace a través de esta lectura y a través de los 4 personajes. Así que te pido a ti que leas la lectura bíblica del día de hoy. Sí, para la lectura que vamos a estar utilizando proviene de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dice de la siguiente manera las escrituras. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico, llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba. Y a través de la apertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor.
Vamos a tener en cuenta, fíjate, las dos expresiones del Evangelio que encierra todo el contexto, y es que Dios le dice, tus pecados son perdonados. Pero además de decir a continuación, tus pecados son perdonados, también dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos. Esas dos expresiones del Evangelio nos da a cada uno de nosotros unos mensajes que podemos citar a Padre Francisco y también nosotros vivir ese mensaje y hacerlo actual en nuestras vidas de cada uno de nosotros como seres humanos, que somos ¿qué? Producto de ¿quién? Del Padre bueno. Y el Padre bueno no hace nada que sea imperfecto. Solamente tenemos que buscar la perfección a través de ese Padre bueno y de Jesús y de María. Sí. Es interesante que los milagros que se presentan o se registran en la Biblia, que sabemos que son muy pocos en comparación con los que entendemos, y el mismo mismo evangelista Juan nos dice que hay un sinnúmero de cosas que no están escritas en este evangelio, porque son tantas que no cabrían en un libro. Pero sabemos que estos milagros que nos presenta las Escrituras, que ha hecho Jesús, no solamente nos ayudan a entender, comprender, quizás reafirmar nuestra fe en Jesús, sino también como un método o un mecanismo para enseñarnos algo, mostrarnos algo. En ocasiones es mostrarnos el rostro de Dios de diferentes maneras y formas. Y vemos cómo en este evangelio existen varias situaciones que se van presentando. La primera es que el evangelio comienza hablando, el reverendo diácono, que Jesús se encontraba en casa. Sabemos que no estaba en Belén, no estaba en Nazaret, no estaba en ninguno de los sitios, estaba en Cafarnaúm. Cafarnaúm se convirtió para este ministerio de Jesús en el centro de comando, si fuéramos a utilizar ese concepto, ¿verdad? Era el lugar central desde donde se salía en cada momento para las diferentes misiones de Jesús. Así que vemos cómo él en esta casa, que algunos teólogos y algunos expertos dicen que era la casa de la suegra de Pedro, que era la casa, pues vemos cómo nos dice que Jesús estaba en casa. Y me pregunto, reverendo diácono, si aquellos que nos oyen y nosotros mismos estamos claros si Jesús está en nuestra casa, si Jesús está en nuestra vida, si Jesús está en nuestro hogar. Y acuérdense, cuando hablamos de casa, en primer lugar hablamos del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro corazón. ¿Está Jesús ahí como parte central de toda nuestra vida? ¿Está Jesús en casa, en el hogar, con los hijos, en medio de toda la vorágine que nos acaba de vivir dentro del hogar, ¿verdad? Que ahora con esto de la pandemia se ha cambiado un poco toda la estructura y las normas en el hogar, entendiendo que, ¿verdad?, los muchachos están en las escuelas ahora, pero están en las escuelas virtuales, o sea que están en los hogares, y todo eso trastoca un poco toda la dinámica en el hogar. ¿Está realmente Jesús en casa cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy atendiendo a un familiar enfermo? ¿Estoy en casa? ¿Está Jesús en casa cuando realmente he decidido tomar tomar una decisión clara en mi vida y hacer las cosas conforme al Evangelio? ¿Está Jesús en mi casa? Porque a veces, diácono, se nos olvida, o no se nos olvida, yo creo que nos hemos ido adaptando a estos discursos que crean mucho ruido, ¿verdad? De la igualdad, de la equidad, de lograr unos cambios trascendentales a través de las leyes, y pues está fantástico, eso estamos muy de acuerdo con ellos en gran parte de algunos de los asuntos, no en todos. Pero sin embargo,
no buscamos o no queremos que se nos hable de un discurso mucho menos atractivo. ¿Y cuál es? Pues es el de creerle a Dios y creerle a Dios para que nos pueda transformar en nuestras vidas. Todo esto que se habla de la igualdad, de tratar de lograr, ¿verdad? Que romper o eliminar o tratar de provocar que haya menos gente pobre o menos gente indigente o viviendo en condiciones paupérrimas. Se puede, claro, realizar a través de diferentes leyes, pero primero tiene que eso estar insertado en el corazón del hombre por medio de esa vivencia o esa relación que yo tengo con Dios. ¿O es acaso que no se nos olvida que en las Escrituras, en el Hecho de los Apóstoles, nos decía que todos los demás que miraban a estos cristianos se estaban admirados de la forma en que ellos se trataban unos con otros, de la manera en que ellos se cuidaban unos con otros, en la manera en que las cosas eran todos para todos, no habían privilegios algunos para nadie? ¿Ves? Y entonces tenemos que empezar nosotros a empezar a entender que si Jesús no está en mi casa, todas estas otras cosas realmente terminan haciendo pensar que el hombre tiene control de su destino. Y claro, nosotros podemos tomar decisiones y tener control sobre algunos aspectos de nuestro caminar. Pero quien ha puesto todo en manos de Dios, es Dios quien dirige. Es Dios quien nos da las informaciones necesarias para poder seguir caminando. Es el que nos abre puertas y ventanas o que nos las cierra porque no nos conviene. Entonces, por eso es que es importante, a mi juicio, que entendamos si Jesús realmente está en mi casa, si Jesús realmente está viviendo, o sea, si yo estoy viviendo una relación con Dios de esa magnitud. Fíjate, Héctor, todo lo que tú has dicho de las libertades que nosotros pedimos como seres humanos, si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre la presencia de Jesús, Jesús en todo momento, eso es lo que buscaba. En todo momento que él buscaba la igualdad y se ve presente cuando el trato que se le da a la mujer, que le da a la mujer, la posición que le da a la mujer. O sea, que la igualdad entre hombres y mujeres para la época de Jesús, él fue el que comenzó esa partida. Fíjate que en el mismo evangelio de hoy que nos presenta a nosotros 4 personajes, yo siempre identifico pues, el personaje paralítico, el de los escribas, el de los 4 amigos y el de la multitud. Esos 4 personajes nosotros los podemos llevar a nuestra vida. Si nosotros nos analizamos y nos ponemos presentes aquellos que van donde el sacerdote y confiesan los pecados y los pecados son perdonados por Jesús a través del sacerdote, pero que yo entonces me acuerdo de esos pecados y los llevo a mi vida y como que diríamos que yo mismo no me estoy perdonando. O sea, que yo mismo no estoy aceptando la libertad que Dios me dio. Porque cuando hace que tus pecados son perdonados, igual que aquí. Fíjate que al paralítico lo primero que le dijo que fue, tus pecados son perdonados. ¿Y qué dijo los escribas? Pues caramba, uno de los personajes del Evangelio. ¿Cómo va a ser perdonado? ¿Quién es Dios para ser perdonado? Entonces eso lo podemos llevar a nuestra vida actual. Cuando tú estás yendo a la misa, estás yendo a los servicios, estás yendo a todo que es relacionado con Dios, ¿qué te dice los escribas actuales? Eres un santo. Mira, eres como mi santo, ¿no? Y nos ponen muchas frases que tal vez a nosotros, si no estamos fuertes, podemos caer y debilitarnos. Y ese es el mensaje que nos da ¿quiénes? La multitud. Y tenemos ahora actuales escribas. Actualmente, y dentro de la misma religión, encontramos aquello que cuando viene una persona ingresa por primera vez o es bautizado
o es confirmado, o es casado, la gente lo mira y dice, pero ¿cómo es posible ese que es un sinvergüenza? Y lo que lo va cuestionando sobre las actitudes pasadas. Fíjate cómo están los escribas actuales. Y el paralítico, ¿quién es el paralítico? El paralítico soy yo, que miro hacia atrás, como miró la esposa de Lot, que le dijeron, no mires hacia atrás. Y ella, ¿qué hizo? Miró. ¿Y qué sucedió? Se convirtió, ¿qué? En una estatua de sal. Una estatua que no le permite movimiento, que no le permite sentimiento, que no le permite razonar. Y de esa misma manera, cuando nosotros miramos hacia atrás y no estamos conscientes y no aceptamos inconscientemente por el bombardeo que nos hace la comunidad, no nos damos cuenta y ¿qué hacemos? Miramos hacia atrás y ¿qué hace eso? Nos convierte literalmente, podríamos decir, que una estatua que no tiene movimiento, que no puede razonar, que no puede pensar. Fíjate que dentro de todo lo que tú dijiste, ahí está el paralítico de la actualidad. El paralítico que escucha lo que la comunidad dice, las nuevas invenciones que tienen ahora mismo del concepto de religión, las mismas invenciones de que tiene el concepto de yo estar con Dios. Voy a reducir, me mandaron a mí un mensaje diciendo que Dios es todo bueno, cierto, Dios es todo bueno. Pero cuando fui leyendo el mensaje, me estaba diciendo que como Dios es todo bueno, quiere que yo sea feliz, y es cierto, pero entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana, según el artículo, lo que me dé la gana, porque Dios me liberó y me perdonó. Cuando entonces que entramos en la conversación con la comunidad, y ese perdón que Dios nos da, si nosotros escuchamos a esa multitud, podemos ¿qué? ¿Qué tú crees? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Dónde caeríamos si escuchamos ese logro de la multitud en platicar con nosotros y escurecer nuestros razonamientos y separarnos de Dios? Pues caminaríamos de espaldas a Dios y de ese amor de Dios misericordioso, porque creo que tergiversamos el concepto del amor, el amor divino, ¿no? El amor de Dios. Reverendo Diácono, tenemos en nuestras comunidades, utilizando los mismos ejemplos que usted ha provisto, adicionar a estos fariseos que estaban allí y a estos escribas, podemos utilizar el concepto de los puritanos. Y esto me trae la narración de Jesús, en donde dice que había un publicano en la iglesia y un pecador, ¿verdad? Había un publicano y había un fariseo, discúlpeme, fariseo y publicano. Y el fariseo lo que hacía era constantemente darse golpes de pecho a donde Dios y diciendo que él estaba bien, que gracias ¿verdad? Porque él estaba bien, que él cumplía con todas sus cosas y que él no era igual que aquel que estaba atrás en la silla de atrás, ¿verdad? Que era el publicano. Y entonces vemos como el publicano, sin embargo, su oración era distinta y su oración era: Señor, mírame aquí que estoy y soy un pecador, ten misericordia de mí. Y a veces, diácono, nosotros nos convertimos en fariseos, como usted decía, en nuestras propias comunidades de fe y en nuestros propios hogares también, porque por alguna razón o circunstancia, ¿verdad? Queremos que todo el mundo en el hogar pues crea lo mismo que nosotros creemos, y entonces si no es de esa manera, pues es un pecador, o mira para allá, o mira el vecino, o mira fulano y perencejo. Y entonces nos convertimos también como en estos fariseos que aunque no lo dicen a viva voz, o no se lo comentan a otros, pero lo están ya, lo tienen ya conceptualizado en su corazón y en su mente. Y entonces veamos que dice la Escritura, y siempre lo he dicho en varias ocasiones, que Dios mira el corazón del hombre. Dios sabe de antemano lo que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos tapar todas nuestras deficiencias o todas nuestras carencias con ¿verdad? Tratar de ser los más puros y castos, fuera del hogar o dentro del hogar, pero no necesariamente eso significa
que estamos viviendo una vida de fe conforme al corazón de Dios, no conforme a mi corazón, sino conforme al corazón de Dios. Por eso es que aquí, reverendo diácono, si utilizamos este mismo lectura bíblica, podemos ver que Jesús, dice las escrituras, que viendo Jesús la fe de aquellos cuatro, es que decide tener misericordia de aquel paralítico y le perdona sus pecados en primer lugar. Vemos como dice, no es la fe del paralítico. Vea que el paralítico quizás ya ha perdido toda su fe. Faltamos de esa premisa de que posiblemente ese paralítico ya ha perdido toda su fe. Y son aquellos cuatro, quizás los que él menos imagina, porque a lo mejor no son ni sus, ¿verdad? Sino que a lo mejor son el vecino que está preocupado porque lo ve que, ¿verdad? Con esa situación de parálisis, o es algún familiar que lo ve con esa condición de parálisis, que dice, no, vente, es que yo tengo a alguien que te va a mejorar. Yo tengo a alguien que yo he escuchado que logra sanarte. Y entonces vemos cómo Jesús ahí, en esa realidad de fe, en donde aquellos lo llevan, aquellos cuatro lo llevan hasta su presencia, es por la fe de aquellos que Jesús realiza el milagro, que perdona primero sus pecados. Siempre es importante establecer, diácono, yo creo que a lo mejor usted podría ampliar un poco más el pensamiento, este concepto, en términos de que el perdonar los pecados, vemos que es una acción recurrente en Jesús, en prácticamente todos sus milagros. Hay un elemento primero de sanar al corazón herido, sanar esa grieta que se ha formado por el pecado, sanar aquella memoria que constantemente, ¿verdad? Afecta esa relación con Dios. Y vemos cómo Jesús nos muestra aquí claramente cómo es que nosotros también tenemos que caminar. Usted lo estableció ahorita con lo de ¿verdad? Con el sacramento de la reconciliación, pero la reconciliación no tiene un efecto real, diácono, y usted me corregirá ahí, si la persona realmente no está arrepentida de lo que ha hecho. Porque si nosotros vamos pidiendo perdón por algo, pero no estamos realmente arrepentidos, y lo hacemos porque, pues, para poder comulgar, ¿verdad? Porque esa a veces es la mentalidad, lamentablemente, pues entonces ya de antemano empezamos con el pie que no es. ¿Ves? Empezamos a caminar otra vez medio paralíticos nuevamente. Porque primero tenemos que realmente analizar nuestra vida y decir, mira, yo estoy arrepentido de todas estas cosas que yo he fallado. Y para eso se necesita mucha madurez espiritual, que es algo de lo que a veces, ¿verdad? No se habla tanto, que se da por hecho, Entonces, pues mire, aquel hombre que estaba paralítico, utilizando el concepto judío de esa época, pues él estaba paralítico porque él había pecado o porque su familia había pecado. Entonces, pues claro, Jesucristo tiene que primero liberar a esa persona de esa cadena de pecado para poder nosotros seguir hacia adelante. ¿Cuántas personas, diácono, utilizando un concepto que es ¿verdad? Uno de los más que se habla hoy en día, que se habla de la salud mental del país, ¿verdad? Y cómo va en aumento la crisis conforme a toda esta vorágine de las situaciones de la pandemia, ¿verdad? Más todas las pérdidas de trabajo y todo lo que ya sabemos. Y vemos cómo para que una persona pueda empezar un proceso de sanación en términos psicológicos, primero tiene que entender y comprender que tiene un problema, que tiene una situación que tiene que resolver. Y eso es lo primero, para que entonces ese tratamiento de carácter, ¿verdad? Psicoterapéutico funcione. La persona tiene que empezar a entender y comprender cuáles son las razones que lo llevan a ese sentimiento. O sea de depresión, sea de soledad, sea de tristeza. Pues primero tenemos que buscar cuál es ¿verdad? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? Pues así mismo es el pecado, diácono. Primero tenemos que ir y nosotros mismos analizar y decir, oye, ¿por qué es que yo sigo pecando por esto? ¿Por qué es que yo sigo, ¿verdad? Cometiendo esta misma situación? ¿O por qué yo ya ni sencillamente no logro tener la capacidad de poder enfrentarme a la tentación con éxito? ¿Verdad? Pero eso es lo primero.
Porque entonces, por eso es que Jesús tiene que sanarlo a él primero de eso. Porque si no sana de eso primero, diácono, lo otro, la físico, no va a tener mayor importancia, volverá a caer en la parálisis nuevamente, volverá otra vez a la parálisis, porque si no, entonces se nos olvida eso. Mire, yo estuve hace unos años, ahí me dio una parálisis facial. Y entonces me acuerdo de lo primero que se me vino a la mente, por la parálisis facial, pues fue que mi abuela decía que yo tenía una cabeza de mango desde que nací. O sea, que lo que me quería decir era que feíto y medio descuadrado, ¿verdad? Y entonces, pues mire, pues gracias a los tratamientos médicos, pero gracias a la oración de los fieles de mi parroquia y de todos los que me conocen, pues mire, no quedé tan mal, yo creo que quedé bastante bien, no se puede hacer mucho con una cabecita de mango, ¿verdad? Pero a lo que voy es que mire, ¿qué sucedió en esa parálisis? Pues yo tuve que, esos primeros días, ¿verdad? En que tenía la boca virada y la cara toda virada, aprender entonces cómo yo poder comer de una manera, ¿verdad? Que fuera lo mejor posible para mí y para los que estaban a mi alrededor, ¿verdad? Porque uno pierde, ¿verdad? Hay un área del labio que uno no puede ni tan siquiera cerrar bien. O sea, uno va por un proceso y hacer unos ejercicios, pero si yo solamente me quedo con la parálisis y no voy al médico, no voy a los tratamientos, no voy a todo lo que tuve que, todos los medicamentos que me dieron para poder mejorar mi condición, pues a lo mejor me hubiera quedado así como estaba. Sin embargo, sí, pues me queda siempre algo en el labio, que a lo mejor no se nota tanto ¿verdad? Por el bigote, pero está ahí. Pero lo que quiero decirles es que el pecado es lo mismo. Si nosotros no realmente no tenemos un propósito de no pecar más, un propósito de enmienda, que es lo que se llama, ¿verdad? Y no tenemos realmente un deseo genuino de que Dios sea Dios en nuestras vidas, nos mantendremos espiritualmente paralizados, diácono. Es que, No sé. es que aunque estoy pensando tal vez como maestro, este es un proceso en el cual yo voy a confesarme, pero antes de yo confesarme, yo me tengo que hacer un análisis de qué es lo que yo voy a confesar, cómo lo voy a confesar y todo eso, ¿ves? Y entonces también, antes de entrego, ¿cuál es el propósito de yo confesar? No tan solo coger la comunión, sino de yo transformarme en otra persona, ¿no? Y fíjate que yo estoy ahora pensando sobre los cuatro personas que le llevaron. Podía haber ser amigo, puede ser vecino, podía haber sido hasta desconocido que pasaron y lo cogieron, lo levantaron. Pero entonces me hago varias preguntas sobre estos cuatro. ¿Por qué ellos hicieron eso? Esa es la primera. La segunda, ¿habrán pasado una experiencia previa con Jesús? ¿Conocían de la misericordia de Jesús? Su experiencia con Jesús lo motivó a ser misericordioso y pregonar la grandeza del amor de Dios. Fíjate, si ponemos nosotros a pensar en esas personas que lo levantaron, ¿qué experiencia pasaron? ¿Por qué lo hicieron? Pues de esa misma manera que después el mismo paralítico confiesa y es perdonado sus pecados y Dios lo levanta y le dice, levántate, coge tu camilla y vete. Ese paralítico, si realmente caminó y aceptó coger su camilla, podía ser en el próximo uno de los cuatro de otro paralítico. Porque no es el sentido que yo voy a la iglesia y tengo que dar diezmo y doy diezmo, o me piden que pinte y pinte, pero ¿con qué amor yo hago esa pintura? Para que tú me veas, ya eso no vale. Para que tú hables de mí, tampoco. Porque quien tiene que ver es Dios. Y nosotros muchas veces medimos la misericordia de Dios. Tenemos una regla propia. Sí, una regla métrica. Y digo, bueno, porque muchas veces yo voy a llegar hasta aquí porque eso es lo que me pide la misericordia de Dios.
mentira. Pero nosotros sí tenemos que hacernos estas preguntas con los cuatro. A mi parecer, yo, José Jaramillo, digo que los cuatro hicieron. ¿Por qué lo hacen? Porque ¿qué? Sintieron que necesidad de entregar la misericordia de ellos que estaba inundada porque fueron ya perdonados, cogieron su camilla y se pusieron a caminar. ¿A caminar con quién? Con este paralítico que vio la necesidad. Tienen que haber pasado una experiencia con Jesús. No necesariamente de haber sido curados por ellos físicamente por Jesús, sino que están ante la presencia de algún milagro y sienten que la presencia de Jesús y que el Espíritu Santo los invada y los llene de gozo. O sea, este tema es un poquito que se cogería con todo un taller de hablar de este evangelio, porque nos dice tanto, nos está diciendo muchas cosas. Pero antes de proseguir, no sé si tenemos una pausa para cuando haga la pausa también anuncie lo que está sucediendo después de nuestro programa en Radio Paz, que es el Radio Maratón. Así que te invito a que tú hagas, en la pausa haga este anuncio. Pues recuerden que nos escucha a través de Radio Paz 810 AM y que también nos puede escuchar a través de Radio Paz 810am.com y vernos a través de la página de YouTube Avanzando contra Viento y Marea, que allí estamos también posteando los programas radiales. Les recordamos que después de nuestro programa, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, se va a estar realizando un radio maratón para el sostenimiento del santuario de Nuestra Señora Virgen de la Providencia. Se va a estar realizando a través de la página de Facebook del santuario. Así que les invitamos y les exhortamos a que coopere con este lugar, que es un lugar de oración, que es un lugar en donde hay un remanso de paz, tiene una capilla pequeña pero extraordinaria que les recomiendo que en algún momento vaya y visite porque es bien acogedora y se siente la presencia de Dios de una manera particular, especial. Así que volvemos a decirles que de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por la página de Facebook de el Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Providencia, se estará realizando todo un maratón para el sostenimiento de este lugar. Habiendo ya dicho esto, reverendo diácono, cuando uno escucha o cuando uno trata de entender ese mandato de Jesús que dice, levántate, toma tu camilla y anda, a mí en lo personal, me parece que hay una especie de sintonía o un enlace entre esta frase del Señor y la otra frase que eventualmente el Evangelio nos presentará. Y es en el hecho en que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad? Tienen unas similitudes, ese mismo mandato del Señor, porque vemos como este hermano paralítico primero tiene que abandonarse abandonar todas aquellas cosas que posiblemente lo llevaron a esa parálisis, eliminar todo eso de su vida, ya que ha sido perdonado por Jesús, pero a su vez tomar con alegría y con gozo la cruz de Cristo. Y claro, la cruz de Cristo, que sabemos que el Señor también nos dice que su yugo es liviano, ¿verdad? Que su yugo no es pesado porque, ¿verdad? Él es el que va con nosotros y Él es el que nos ayuda y se convierte más que en nuestro sirineo, es el que carga también nuestra cruz, nos ayuda a cargarla, porque a veces, ¿verdad? Aún siendo liviana nos parece tan pesada que el mismo Jesús vuelve nuevamente y nos ayuda a cargarla, ¿no? Vuelve otra vez y Él toma nuestro puesto. Yo añadiría algo, Héctor. Sí. Yo añadiría que Dios me está invitando a mí a tomar mi cruz, que es el proceso de mi vida, el proceso de transformación. Y al morir yo mismo, ¿quién renace en mí?
Y eso es lo que nos pide el Señor. No nos está diciendo no solo que nosotros vamos a tener cosas que no podemos cargar, porque cada cual, según la valentía y la unión que tiene con Dios, todo eso, sea una enfermedad mortal, de cáncer, etcétera, si está Dios presente en tu vida, tú lo vas a llevar con alegría y vas a ser productivo eso que Dios te dice, que la gente dice, ay, bendito, tiene cáncer, gloria a Dios. La enfermedad, pues vamos a ponerla en manos de Dios para nosotros que poder transformarnos y llevarla contento. Pero algunas veces pensamos que la cruz que Dios nos da es todos los problemas que tenemos. Y hay muchos problemas que nosotros mismos nos buscamos. Fíjate que aquí él nos dice, nos da su perdón, pero no miremos tan solo el perdón, miremos la misericordia de Dios que tiene para perdonarnos a nosotros. Y que esa misericordia que nos invita a ser llamados a seguir adelante. Nos invita a convertirnos nosotros en esos 4 amigos o esos 4 conocidos que con la misericordia de Dios ellos ¿qué hacen? Llevan una meta y llega hasta que no llega a su fin, porque por pasar por la multitud, treparse al techo, bajar la camilla por el techo, es un proceso que no es sencillo, que mucha gente lo ve como un cerrar y abrir de ojos, ¿no? Pero es un proceso, y ese es el mismo proceso que cada uno de nosotros vamos a tener. Pero nosotros necesitamos quien nos ayude en la camilla para que nos lleve en presencia de Jesús. Y que nosotros aceptemos esa presencia de Jesús y nos podamos transformar. Sí. Y que nosotros nos podamos perdonar a nosotros mismos. O sea que esto conlleva un proceso que solamente Dios es el que nos lleva a Jesús, es el que nos dice y nos conduce. Sí. Y hay un elemento que obviamente el Evangelio no toca y que podríamos nosotros estar más bien pensando un poco más allá de lo que deberíamos, pero no solamente es que rompieron el techo, es que después cuando todo se acabó, lo tenían que volver a arreglar también, tenían que dejarlo todo como lo encontraron, ¿no? Y entonces vemos como a veces nosotros los creyentes pues, tenemos que tomar, hacer unos sacrificios no solamente para nosotros, sino por otros, ¿verdad? No para nuestro beneficio, sino para el beneficio de otros. Y esos beneficios pues, pueden ser distintos, pero a la larga todos se resumen con el ayudar a que otros puedan alcanzar ese encuentro con Jesús definitivo, que les cambie sus vidas para siempre. Que como decíamos al principio, diácono, queremos que nuestras sociedades cambien y es fantástico, deberían cambiar para bien, pero tiene que haber una transformación del hombre primero, porque si no vamos a caer en lo mismo. Vamos a caer porque tanto es el egoísmo del hombre, tanto es el individualismo, tanto es ese deseo de siempre tener más y más, esa codicia, que si nosotros no nos dejamos transformar por Dios, es bien difícil poder lograrlo. Es sumamente difícil hacer los cambios que querramos en nuestra vida. Solo no podemos. Indiscutiblemente solo de esos 4 amigos. Y necesitamos nosotros de Dios para conducirnos a la transformación. Eso es así. Y ahí ya el tiempo se nos está acabando, diácono, así que para que nos dé la bendición final, pidiéndole a las personas que nos escuchan que nos puedan a volver a sintonizar el próximo sábado a esta misma hora de 8 a 8:45 en Misericordia en Acción. Que nosotros durante el proceso de nuestra vida nosotros podamos lograr transformarnos y podamos coger la camilla y llevar a todo el mundo a esa camilla y poder ayudar a los demás, porque así es que nos manda Dios. Aprovechamos decirle a todos que nos pueden comunicar
los teléfonos que les dije y reciban la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, José y María les acompañe a todo el mundo. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.